Muchas veces, aquello que no vemos se manifiesta en lugares más solitarios, quizá en busca de la paz, pero son aquellos quienes de noche transitan estos lugares los que más historias tienen para contarnos. Buenas noches, queridos oyentes. Esta noche les traigo dos relatos narrados por profesionales del volante, dos historias que te harán pensar antes de dormir. Te invito a ponerte tus audífonos, relajarte y escuchar los siguientes sonidos en el silencio. Hace aproximadamente 2 años y medio atrás, yo manejaba un tráiler. Me encontraba circulando por uno de los estados más peligrosos de México, ya que está dentro del famoso Triángulo Rojo del Sureste. Ahí estaba yo, circulando sobre la autopista Puebla-Veracruz, cuando me detuve por un instante. Aproximadamente en el kilómetro 140, antes de la caseta de Mozoc. Aclaro que no estaba en ningún paradero o algo así. No había nada ni nadie. Solo me bajé a orinar. Cuando me pasé al frente del camión y comencé a hacer lo mío, realmente no me di cuenta de que el camión se moviera o de que alguien abriera las puertas. Ya sea por la vista o por el sonido, terminé, y al subir me di cuenta de que estaba un tipo en el asiento del acompañante. Y yo, sorprendido, asustado y amenazado, también le pregunté qué era lo que quería, a lo que él me respondió: tranquilo, solo sube y vámonos porque aquí está caliente. Yo pensé que me iba a robar el camión, que me iba a secuestrar o que me esperaba con sus cómplices más adelante, pero por alguna razón me generó tranquilidad y confianza. Solo me dijo: relájate y dale, porque está bien pesada por aquí. En casi todos los camiones que he manejado he traído la imagen de la Santa Muerte en el tablero. Volteé a ver mi imagen y el tipo solo sonrió y me dijo: tranquilo, que vengo a echarle una mano a ella porque tiene mucho trabajo. Yo solo sonreí, me resigné un poco a la idea de que me robaría el camión, la mercancía e incluso que si cooperaba y me portaba bien con ese tipo, no me haría daño. En el vehículo traía refrescos y botanas, sin olvidar mis cigarros. Yo solo avanzaba en el camión y el tipo me pidió un cigarro. Yo se lo di y le ofrecí refresco, agua y botanas de la que traía, pero me rechazó. Comenzamos a platicar de las cosas cotidianas, como el mal estado de las carreteras, la inseguridad, el clima, etc. Todo se torna un poco macabro cuando prendí la luz al interior de aquel camión. Era de color azul y el tipo, que iba vestido como un vaquero, llevaba su camisa con botones dorados, mismo que empezaron a brillar con la poca luz que traía dentro de la cabina. En su sombrero, el tipo tenía una pluma negra tan oscura y brillante que me dieron ganas de pedirle que me vendiera el sombrero, pero la prudencia pudo en mí y me callé. Seguí avanzando y empezó a llegar un fuerte olor a plomo, algo así como el de la gasolina, y vi una ligera nube de humo que salía debajo del asiento del copiloto. El tipo comenzó a reír con una risa tanto macabra, pero no sé, relajante. Tranquilízate, no te pasará nada. A alta velocidad pasó algún tráiler a mi lado, al que seguían dos coches deportivos. Uno se le cerraba el paso y el otro simplemente le disparaba sin medir consecuencias. Mi acompañante me pidió que dejara pasar a esos coches y así lo hice. Me dijo el tipo que detuviera el carro, que ya habían pasado los coches y el tráiler, a lo que respondí que estaba loco. Aquí me van a quitar el carro y nos van a matar. Incluso, quizás vienes con ellos. El tipo me sonrió y me dijo: tengo indicaciones de llevarte con bien hasta la salida de Oaxaca, que es donde está más tranquilo. Me detuve y los carros pasaron a mi lado disparando, y más adelante el tráiler perdió el control y se cambió bruscamente de carril en el carril en el que yo iba. Le agradecí al sujeto que me acompañaba y me dijo que ya podía continuar. Ambos estábamos fumando y mi acompañante tiraba las polillas dentro del camión porque yo no traje cenicero y tampoco bajaba las ventanas. Continué mi camino hasta el kilómetro 204, que es la salida de Oaxaca, y al desviarme, un federal me marcó el alto, a lo que obedecí. Detuve el camión y le busqué los papeles del carro para mostrárselo al policía federal. Le dejaba ciego el destello de los botones de la camisa del extraño sujeto. Solo me dijo: algún día nos volveremos a ver. Y yo, en tono de burla, le contesté: no te vayas a escapar,
porque quiero hacer negocio por esas botas. Él sonrió y me dijo: date prisa, que el federal se va a enojar. Bajé a atender al federal, bajé por la puerta del chofer. Al subirme ya no estaba el tipo, y había un olor muy fuerte a gasolina mezclado con otro aroma muy dulce. Bajé de nuevo a buscar a mi acompañante y le pregunté al oficial y me respondió que no había nadie y que tal vez se bajó por la otra puerta, a lo que le mostré que esa puerta no abría y que ahí seguían sus colillas de cigarro que se había fumado mi acompañante. El federal se rió de mí y me dijo: ya no le metas tanto y ya vete porque aquí andan robando. Me subí a mi unidad y empecé a avanzar y solo escuché su voz que se carcajeaba al mismo tiempo que me decía: hasta aquí llego, pero dale sin miedo que no te pasará nada. Yo, un poco asustado, empecé a aumentar la velocidad, y es que miré la imagen de mi santa muerte y le agradecí por haberme librado de ese robo. Debo aclarar que aún quiero ver a ese tipo para reclamarle por no haberse despedido y también invitarle un café. No siempre viajamos solos, y no toda la ayuda que buscamos es buena, ni toda es mala. Yo no supe que era él, al menos algún demonio, pero como sea, y sea quien sea, o lo que sea, le agradezco aquí la ayuda que me dio para salvarme de ese robo. Yo les pregunto, comunidad, ¿ustedes saben quién viajó con esa persona? ¿Creen que fue la mismísima Santa Muerte? ¿O alguien más estará cuidándolo? ¿Ustedes qué creen? Déjenlo acá abajo en los comentarios. Y aún no se vayan, nos queda un relato por escuchar. Cuenta la leyenda que un camionero llamado Ignacio Velázquez avanzaba a gran velocidad con su tráiler por la zona montañosa. Aunque habitualmente era muy precavido y un gran conductor, la noticia de que su mujer estaba a punto de dar a luz le habría obligado a saltarse las precauciones que normalmente tomaba mientras conducía. Sabía que debía llegar lo más rápido posible para entregar un dinero que era necesario para que asistieran al parto de su esposa, por lo que no dudó ni un instante en arriesgar su vida entre abismos y zonas rocosas para llegar lo antes posible. Era una cantidad de dinero muy grande, porque sumaba el total de 2 meses de trabajo y la venta de una finca que recientemente había heredado. Cuando faltaban pocos kilómetros para el desvío que le llevaría junto a su esposa y el primer hijo que estaba por nacer, su camión perdió el control y salió de la carretera. El impacto fue brutal, pero Ignacio consiguió salir del vehículo sin un solo rasguño. Aturdido por la situación y sin saber muy bien qué hacer, intentó que algún coche le llevara hasta su mujer. Pero en una carretera poco transitada y tras varios minutos, no pasó ningún otro vehículo. Decidió llegar junto a los que quería de una u otra forma. Comenzó a caminar en dirección a su destino. Anduvo por aquella carretera varios kilómetros, pero por alguna extraña razón parecía no avanzar. Y cuanto más se alejaba del lugar del accidente, se volvía más oscuro todo. Desesperado porque la situación no le favorecía, decidió sentarse en una roca. Aunque no se sentía cansado, más bien estaba confundido y necesitaba hacer una pausa. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al mirar hacia atrás, buscando algún coche para hacer un autostop, encontró su camión estrellado contra las rocas como si no hubiera caminado ni 10 metros. A pesar de todo su esfuerzo, como si estuviera atado a aquel lugar, como si le fuera imposible escapar, se había convertido en un alma en pena de este mundo. Sin embargo, el deseo de Ignacio por lograr llegar hasta su familia y ayudarla era tan fuerte que ni la muerte podía impedir que cumpliera con la promesa que le había hecho a su mujer de que llegaría con el dinero. Para él, el tiempo no transcurre a la misma velocidad que para nosotros, y cada día era como si volviera a comenzar y no pudiera comprender que la vida seguía su curso normal. Cada día empezaba con la misma angustia por no poder ayudar a los que amaba y despedirse de ellos. Con el tiempo, y casi sin darse cuenta, su espíritu se volvía cada vez más fuerte, incluso corpóreo, hasta que llegó el momento en que pudo aparecerse a los conductores que viajaban por esa vía, a la misma hora en la que falleció en el accidente con su camión. La mayoría de los conductores asustados aceleraban el paso y le ignoraban hasta que un día un joven llamado Daniel circulaba a altas horas de la madrugada por la carretera, cuando vislumbró
a un hombre a un lado de la calzada que parecía haber salido de la nada. Pensando que le hacía la parada, detuvo su coche y bajó la ventanilla. Buenas, señor. ¿A dónde va, amigo? Necesito ayuda. Mi nombre es Ignacio Velázquez y mi mujer está a punto de dar a luz. Mi camión se ha salido de la calzada y no puedo dejarlo aquí con toda la carga. Mintió el fantasma para no desvelar que estaba ligado a aquel lugar. Es de vital importancia que mi mujer reciba este sobre con dinero para que atiendan parte de las necesidades del niño. Esta es la dirección donde vivimos. Es de una matrona que se encuentra con ellos. Le dijo este mientras le ofreció un papel con la dirección anotada y un sobre bastante abultado lleno del dinero. Daniel no ve el camión que parecía señalarle el nombre, pero sintió en mirarle a los ojos que era un hombre bondadoso y desesperado que realmente necesitaba su ayuda. Había algo extraño en él, como si por alguna razón sus ojos no pudieran enfocarlo. Le mira un poco borroso, pero no le da importancia a eso, se lo atribuye a su cansancio, ya que llevaba más de una hora con la mirada fija en la carretera y concentrado para evitar salirse de la calzada en alguno de los peligrosos abismos. Alargó su mano para recoger el sobre y la dirección de forma casual. Rozó la mano de Ignacio, un escalofrío subió por el brazo hasta su espalda tan intenso que hizo estremecerse. Quedó paralizado y ante la atenta mirada de Ignacio bajó la vista para leer la nota y vio que estaba a pocos kilómetros y no se desviaría mucho de su camino. Levantó la cabeza nuevamente para confirmarle al hombre que cumpliría con su cometido, pero este parecía haber desaparecido. Daniel era una buena persona y a pesar de lo extraño de la situación, no dudó en ayudar a que un buen hombre y su mujer, que sin duda necesitaría el dinero. Habían transcurrido un par de horas y había empezado a amanecer cuando llegó a la casa de Ignacio y su mujer. No conocía el pueblo y las indicaciones no eran tan claras como pensó inicialmente. Encontró la casa y tocó la puerta, pero nadie abría. Una vecina que estaba observándolo mientras golpeaba la puerta le dijo que ya nadie vivía ahí. Ahí ya no vive nadie. Si busca a doña Matilde, la mujer de Ignacio, se cambió de casa hace tiempo. Aquello era realmente raro, pero Daniel era un hombre de principios y estaba decidido a hacer todo lo que estuviera en sus manos para ayudar. Pidió la nueva dirección a la vecina y aunque estaba en la otra punta de la ciudad, no dudó en acercarse para entregarle el sobre. Una hora después, llegó a la dirección y llamó a la puerta. Buenos días, ¿está niña Matilde?, dijo, pensando que quien abrió la puerta sería la matrona. Buenos días, sí, soy yo. ¿Qué desea? Me envía a su marido con este sobre de dinero para atender su parto. Pero debe ser un error porque obviamente usted se encuentra en perfecto estado, dijo Daniel. Pero eso es imposible. Mi marido falleció en un accidente de tráfico el día que nació mi niño, respondió Matilde. Daniel pudo ver a un niño de 5 años jugando en el suelo detrás de doña Matilde, pero algo en su interior le decía que es el lugar, la persona correcta, por lo que extendió su mano y le entregó el sobre sin hacer preguntas. La mujer abrió el sobre y estalló en lágrimas cuando encontró junto al dinero una nota escrita a mano por su marido que decía: he faltado a mi promesa, aquí está el dinero, siempre estaré con ustedes, los quiero. Daniel estaba tan aturdido por la situación que se derrumbó en el asiento de su coche y empezó a pensar en lo sucedido. La extraña forma de aparecer en la calzada con su mano tan fría como hielo y como desapareció en un instante. Era todo tan siniestro, pero él tenía que estar muerto de miedo. Sin embargo, no era así. Sentía como una gran paz y la sensación de haber hecho lo correcto. Recostó la cabeza en el respaldo del asiento e instintivamente miró por el espejo retrovisor. Reflejado en él estaba Ignacio, que le sonreía y le daba las gracias. Daniel dio un salto de su asiento y giró para mirar hacia atrás en su vehículo en el lugar en el que debería estar el hombre que se reflejaba, pero ahí no había nadie. Miró nuevamente en el espejo, pero todo rastro de aquel hombre había desaparecido. Contaba con tan solo 12 años, cuando el mayor de mis primos falleció a causa de una enfermedad intestinal. Era el más popular de la familia. Por su gran carisma, el alma de la fiesta le llamaban. Mi tía estaba destrozada, y esa noche en su casa, antes de su entierro, se realizaba el tradicional velatorio para despedirnos de él, tan lleno de amigos, familiares y conocidos como los tuvo en vida, pero que a altas horas de la madrugada solo quedaba mi tía, la madre de mi primo, mi mamá, mi abuela y yo, que estaba allí para apoyar en lo que pudiera.
Nos encontramos sentados hasta el fondo de la casa, en un patio muy grande. En eso mi abuela me pide traer un vaso de agua para mi tía, quien ya parecía desmayada del cansancio. Me dispuse a entrar en aquella solitaria casa, donde adentro, en la sala con la puerta principal de la casa ya cerrada, reposaba el féretro con el cuerpo de mi primo. Entré y abrí el congelador para servir el agua en un vaso, cuando de pronto se fue la luz. Aquello quedó en absoluta oscuridad, y el silencio fue tan total que podía escuchar mi respiración. Todo fue tan repentino, que me desorienté y no podía encontrar el camino hacia afuera. De pronto pude ver cómo se acercaban varias figuras hacia mí. Pensé que era mi mamá y mi abuela, pero también pude sentir una presencia detrás de mí. Una de ellas me susurró al oído. De aquí no vas a salir. Me llené de miedo y comencé a gritar mientras corría hacia la figura de mi mamá y mi abuela, que me agarraron, y al voltear pude verlas con horror, que aquellas a quien buscaba no tenían caras. Pude ver en aquella oscuridad que no tenían caras, pero de mi alrededor comenzaron a escucharse carcajadas y murmullos. Corrí en todas las direcciones, gritaba por ayuda, pero de momento sentí que me agarraron la mano, pero la sentí familiar, y no podía creer que quien sostenía mi mano era mi primo. Su cara se miraba iluminada, y con una sonrisa de serenidad me dijo: tranquila, juntos saldremos de aquí. Me llevó de la mano hasta afuera. Yo no podía dejar de mirar hacia atrás, viendo como aquellas figuras intentaban agarrarme, cuando de pronto sentí el sereno de la noche. Ya me encontraba fuera de la casa, y mi primo ya no estaba. Corrí hasta donde mi mamá a contarle todo, y mi abuela me gritó: ¿y dónde está el agua que te pedí? Señalando, volteé hacia la casa para darme cuenta de que estaba totalmente iluminada. Les pregunté si vieron el apagón, y solo me dijeron que no se había ido la luz, que ni siquiera llegué a entrar a la casa, que solo llegué hasta la puerta trasera, di 2 pasos dentro y salí corriendo de vuelta. Lo que para mí fue una eternidad, mi abuela y mi madre lo percibieron de otra manera. Nunca pude explicar lo que pasó, o si solo fue parte de mi imaginación, pero sea lo que sea, siento tranquilidad, porque en el fondo sé que mi primo también pudo salir de esa oscuridad. Cuando muy joven, vivía en un pueblo muy pequeño al oriente del país, de esos pueblos donde todos se conocen y que quedan muy lejos de todo. Eran las 9 de la noche cuando mi papá recibió la noticia de que la esposa de un tío había fallecido. Él se dispuso a salir y yo me ofrecí a acompañarlo, a lo que aceptó. Al llegar, habían varios de nuestros familiares sentados hasta la parte de atrás, a lo que se conoce como patio. Este tenía una puerta que daba hacia la calle y por allí entramos. El cuerpo de la esposa de mi tío reposaba en la cama de la habitación principal. El servicio funerario no llegaría hasta la mañana del día siguiente, y allí estuvimos hasta las 11 de la noche, cuando escuchamos pasos salir desde adentro de la casa. Todos los presentes volteamos curiosos, porque nadie se encontraba dentro. Pero lo que pasó, nadie lo podía creer. Vimos con total asombro a la esposa de mi tío de pie en la puerta trasera de la casa. ¿Alguien puede entrar a darme un vaso con agua, por favor? Dijo con voz rasposa, pero nadie se movía. Nadie podía asimilar lo que en ese momento estaba sucediendo. Y repitió con un tono de voz más alto: Entonces, ¿nadie va a entrar a darme un vaso con agua? Mi tío se levantó aún en total asombro corriendo hacia la cocina, y su esposa se fue detrás de él. Todos nos volteamos a mirar atónitos, incrédulos, asombrados, cuando de repente se escuchó un grito de mi tío desde adentro. ¡No! Todos corrimos hasta adentro para encontrar a mi tío parado frente a la puerta de la habitación, donde el cuerpo de su esposa aún reposaba en la cama tal como había fallecido. Pero si se vino detrás de ti, apenas entraste, le dijo mi padre. Yo entré solo, iba a la cocina y volteé a la habitación, y ahí estaba el cadáver de ella. Casi muero de la impresión. Dígame, ¿ustedes también vieron que estaba levantada pidiendo agua? Dígame que ustedes también lo pudieron ver. Llevamos a mi tío afuera para calmarlo. Su estado era muy malo, estaba alterado, y a raíz de esa noche, su estado mental no volvió a ser el mismo. El resto de la noche transcurrió con total normalidad. Los servicios funerarios llegaron y el sepelio se llevó a cabo. Ya han pasado muchos años desde aquel suceso. Algunos dicen que quiso despedirse, otros que fue su última voluntad, pero aquellos menos optimistas afirman que alguien más quería a mi tío dentro de esa casa.
Sabía que no sería fácil mi nuevo trabajo, pero decidí aceptarlo por las facilidades que había. Desde el primer día comenzó todo. Cuando llegué, me enseñaron el lugar sala a sala y me explicaron las actividades. El lugar era una funeraria muy grande y mi actividad principal era supervisar a la gente que saliera y dejara solo el cuerpo, pero había ocasiones donde se podían quedar un número limitado de personas, pero de igual forma todo se debía cerrar a las 11:40 de la noche. Aún así, los familiares podían caminar por los pasillos y yo creía que todo era simple, ya que no tenía miedo a los muertos, aunque al final estaría tan equivocado de mí mismo. Mi primer día comenzó sin novedad alguna. Seguí las instrucciones que me habían encargado y retiré a todos a la hora acordada. Me disponía a ir a pegar un café, pero antes pasé al cuarto de las cámaras a ver si había alguna novedad. Un compañero que estaba allí me dijo que solamente cerraba todo y no volvía hasta el amanecer. Durante la primera hora estuve dudoso de hacer aquello. Mientras pensaba si hacerlo o no, caminaba por todo el lugar para revisar que todo estuviera bien. En ello, estaba cruzando por la capilla cuando vi una sombra que atravesó la sala lentamente. Mi instinto fue ir a ver aquella cosa, pues mis trabajos anteriores como velador hacían que el mínimo ruido estuviera en alerta máximo. En ese momento sentí un miedo que me paralizó enseguida, pero como mi deber era cuidar de ese lugar, obtuve el valor para continuar. Al entrar a la sala solo vi al difunto y nada más. Salí y comencé a revisar por el lugar sin ninguna novedad. Regresé un poco aliviado a la sala de personal. Me disponía a ponerme mi chamarra cuando de repente escuché un llanto de una mujer. De un momento a otro, pensé que se trataba de algún familiar que se quedó encerrado por mi negligencia en alguna de las salas, así que fui corriendo hacia el lugar donde provenía el ruido. Entré rápidamente a revisar el lugar y no había nada. Consternado sobre lo ocurrido, pensé rápidamente en ver las cámaras de vigilancia. Las revisé por el monitor una cada una, pero no se podía ver nada, mientras el llanto incesante continuaba. Decidí dejar grabando todas las cámaras e ir a investigar por nueva cuenta. Pero apenas llegaba a la sala, el llanto desaparecía como si no hubiera pasado nada. Cuando de momento me alejaba, el llanto continuaba. En ese momento ya me encontraba asustado por no saber qué era lo que estaba pasando. Regresé a ver las cámaras y revisar el momento antes de que entrara a cada sala y el momento después. De manera increíble, encontré algo extraño en una de las salas. Había una persona que se quedaba observando fijamente el féretro. No le podía distinguir el rostro. Solo podía ver, por la forma de su silueta, que se trataba de una mujer ya adulta, con cabello rizado y canoso. Ella tenía un vestido negro, pero no tenía zapatos, y se veía que estaba llorando. En eso en el video apareció en el momento en el que yo entraba a revisar, pero aquella persona seguía mirando aquel cuerpo. Al ver tal escena, no tuve otra opción que encerrarme y apagar todas las cámaras de aquella sala para solo sentarme a llorar mientras rezaba todas las oraciones que podía recordar. Ya habían pasado varias horas de aquel suceso y los rayos del sol ya empezaban a salir. Los llantos habían cesado, así que cumpliendo con mi labor, decidí arreglar aquella sala de personal. Eran las 7 de la mañana cuando mi jefe apareció. Yo creo que con tan solo verme, supo lo que había pasado, ya que él solo me saludó y me preguntó si me iba a quedar ese día. Yo sin dudarlo le dije que no. Él, disculpándose, me dijo que de 10 personas que se contrataban, solo 2 se quedaban. Al ver la honestidad de mi jefe, yo le conté todo lo que me había pasado en aquella madrugada. Él me dijo que una de las razones por las cuales dejan apagadas las cámaras de vigilancia es para evitar ese tipo de cosas extrañas que siempre pasan todas las noches. Al final, decidí retirarme del lugar, no sin antes rezar en aquella sala y pedir por el descanso eterno de aquel difunto. Me acerqué un poco y pude reconocer aquel vestido negro que era el mismo que usaba aquella mujer adulta que grabé con la cámara de seguridad. Al recordar ese momento, decidí abandonar la funeraria y no regresar jamás. ¿Por qué será que cuando adolescentes creemos tener el mundo en nuestras manos? Que no corremos peligro y que nada nos pasará. Mi nombre es Ender. Y el pensar de esa manera fue la que me llevó a mis 2 amigos, Juan y David, y a mí, a querer explorar las calles que rodeaban mi barrio a altas horas de la madrugada. Esto con excusa de querer asistir a una jornada médica dental gratuita muy popular donde atendían pocos pacientes al día y por supuesto, mis amigos y yo queríamos ser los primeros.
Muy entusiasmados, salimos a las 3 de la mañana rumbo a aquel centro de salud que quedaba a las afueras de nuestro barrio, a unos 15 minutos andando. La noche estaba particularmente fría y absolutamente solitaria. Al cabo de caminar 2 cuadras, comenzamos a escuchar los ladridos de los perros acercándose cada vez más. Poco tiempo después, nos encontrábamos en la puerta de nuestro destino, donde evidentemente seríamos los primeros. Pero aún faltaban muchas horas para el amanecer y aún más para que aquello empezara a funcionar. Nervioso, uno de mis amigos mencionó: «¿Escuchan los perros?», dijo David. «No paran de ladrar y parece que todo ese alboroto viene de la calle de atrás». «¿Y por qué no te vas a asomar?», le dije. «Yo no voy a ir solo. Si me acompañas, vamos a ver qué pasa. ¿O tienes miedo?», mencionó David. La verdad sí tenía mucho miedo, pero avalentonado por aquellas palabras retadoras, le dije que sí. No antes sin pedirle a Juan que se quedara a cuidar el puesto. Aún no terminábamos de decirle a Juan cuando vimos cruzar la esquina una manada de perros muy alterados y en el centro de ellos caminaba una mujer muy despacio. Esta lucía muy desaliñada. El cabello le cubría la cara y traía un vestido blanco muy largo. En eso, Juan dice: «Muchachos, hay que ayudar a la señora. Esos perros deben venir molestándola desde bien lejos. Hay que espantarlos». Buscamos alrededor piedras y palos para lanzarlos, y gritando los empezamos a espantar. Logramos que varios salieran corriendo y dejando a la mujer en total descubierto, pudimos ver con horror que aquella mujer venía flotando. No tenía pies, o al menos el vestido nos permitía verlos. Pero con toda seguridad aquellos no venían haciendo contacto con el suelo. El miedo nos invadió. No podíamos reaccionar, no podíamos movernos, no podíamos dejar de verla, cuando de pronto se escuchó el lamento más escalofriante que jamás he escuchado en mi vida. Mis amigos arrancaron a correr en dirección contraria y aunque mi mente quería seguirlos, mis piernas no respondían. Esa mujer cada vez estaba más cerca de mí y pude ver que en su rostro lucía huecos por ojos y su sonrisa dejaba brillar unos enormes colmillos como de un león, y soltó un segundo lamento aún más terrorífico que el anterior. Sentía como mi corazón se rompía en 1000 pedazos y mi respiración era tan rápida y profunda que sentía como la vida abandonaba mi cuerpo, hasta que me desvanecí en el frío asfalto, despertando con los gritos de mis amigos que me pedían desesperado que me levantara, cuando por fin me compuse y pude ver a mucha gente que estaba a mi alrededor, incluidos mis padres. Le pregunté qué había pasado y me dijeron que corrieron a buscar ayuda y gritando algunos vecinos salieron con el escándalo. Y al volver me encontraron desmayado en el suelo. De aquella mujer ya no había ni rastro. Sin embargo, aún a lo lejos se podían escuchar los perros ladrar. Yo ya no salgo de mi casa antes del amanecer, pero a veces me despierto en las noches más frías y oscuras, y a la lejanía puedo escuchar ese lamento. Era la primera vez que Omar iba al cementerio a visitar la tumba de su hermano mayor, el cual murió siendo aún muy pequeño. Sus padres le habían contado a él, pero nunca los había acompañado. Pero decidieron que Omar ya era mayor y podía unirse a la tradición familiar. El chico observaba con atención todo lo que había a su alrededor: grandes estatuas de piedra con forma de ángeles, cruces de todos los tamaños y con todo tipo de garabatos, y por supuesto, muchas tumbas. Sus familiares, que ya conocían bien el camino, se movían ágilmente entre las lápidas, y a él lo dejaron un poco rezagado. Mientras se apresuraba para no quedarse muy atrás, pasó entre 2 tumbas pisando un caballito de madera. Ya que sus padres acostumbraban a llevar juguetes a su hijo difunto en su cumpleaños, probablemente mucha gente también lo hacía, así que lo recogió para ponerlo en su lugar.
Miró la inscripción de las 2 tumbas y en ambas había enterrado un niño, lo cual le dificultaba un poco para devolver el juguete a su dueño. Así que lo dejó a su suerte y, lanzando una moneda, decidió dejarlo en la tumba a su izquierda. Se dispuso a salir corriendo para alcanzar a su familia, pero su pie se atoró con algo, y mientras estaba agachado tratando de zafarlo, le tocaron el hombro derecho y una suave voz le dijo: «Ese juguete era mío». Aunque el chico volteó lo más rápido que pudo, sus ojos solo percibieron una ligera forma translúcida que se deslizaba bajo la lápida a su derecha. Aunque sus pies estaban listos para salir corriendo y quería con toda su fuerza hacerlo, no tuvo más remedio que tomar el caballito y devolverlo a su dueño, para después de eso jamás volver a pisar un cementerio. Una familia, compuesta por 2 niños y sus padres, viajaban por una solitaria carretera de los Estados Unidos, cuando el coche se les averió. Los padres salieron a buscar ayuda, y para que los niños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche, y los padres seguían sin volver, cuando escucharon una inquietante noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano. Pedían que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes. Los niños aterrados no pudieron resistir más. Abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debería haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Eran las cabezas de sus padres. Cuando tenía 5 años, nos mudamos a un pueblo al oriente del país. Era muy pequeño, con muchas costumbres, de esos pueblos donde todo se conoce. Allí llegamos por el trabajo de mi papá, en una de las empresas petroleras de la zona. Para las épocas de fiestas, toda mi familia paterna venía desde todos los lugares del país para reunirse en la casa de mi abuela. Una casa grande, vieja, de pueblo, aún con construcciones de barro y madera, pero lo suficientemente grande para albergar una familia de 12 con sus parejas e hijos. En el pueblo, la mayoría de los patios de las casas eran tan grandes que aprovechaban por costumbre para tener sembradíos y crías de algunos animales domésticos, como cerdos, gallinas y pavos. En la casa de mi abuela, justo en el centro del patio, había un caney, una construcción de aproximadamente 10 metros de largo, levantada en madera y techo de paja, sin paredes, que era el punto de encuentro familiar por excelencia. Construcción a la que los primos acostumbrábamos a usar como dormitorio en las noches, colgando hamacas y chinchorros con mecate para compartir nuestras experiencias y cuentos hasta quedarnos dormidos. A un lado, un corral o un gallinero bastante grande donde mi abuela criaba sus animales. Los techos de este eran de lata o de zinc, aquellos que se escuchan mucho cuando llueve. Del mismo material el techo de su casa que quedaba adelante. En aquel pueblo abundaban las leyendas de apariciones, espantos, desde ganaderos que hacían pacto con el diablo y luego veían un toro negro golpeando los camiones, reclamando un alma de algún familiar. Luces en los montes que guiaban a la gente a tesoros enterrados por difuntos. Algunos tenían la fortuna de poder encontrarlos y otros de lo que nunca más se volvía a saber. Recuerdo alguna vez escuchar a algunos lugareños decir que habían atrapado a una bruja y quitarle todo el plumaje para posteriormente liberarla. Todos decían que al día siguiente, quien fuera la bruja se vería totalmente calva. Debo decirle que justamente quien encajó con ese hecho fue una secretaria de mi escuela, quien fue a trabajar con una pañoleta que le cubría la cabeza, haciendo notar lo transparente de la misma, que no tenía nada de cabello, cosa que nos pareció muy extraño, ya que acostumbraba a lucir muy buena cabellera. Murió tiempo después en extrañas condiciones. En fin, como dicen en mi país, pueblo chico, infierno grande. En una oportunidad, para Semana Santa, yo ya contando con 14 años, viajamos al pueblo y como era de costumbre nos quedamos en la casa de mi abuela. Algo que abundaba en aquel lugar eran los clubes y las parrandas que se alzaban hasta las horas de la mañana del día siguiente y todo el pueblo acostumbraba a asistir sin falta. Los apagones de aquel pueblo siempre estaban a la orden del día. Pero ni eso detenía aquellas fiestas donde alguno de estos clubes contaba con plantas eléctricas iluminando toda la celebración, quedando el resto del pueblo en completa penumbra, provocando que los pocos que quedaban en casa también decidieran asistir a las mismas. En una oportunidad, donde estaba compartiendo con algunos familiares y amigos, me sentí muy cansado y decidí regresar a la casa de mi abuela. Ya era la 1 de la mañana y a pesar de que no había luz en el resto del pueblo, pensé en colgar mi chinchorro en aquel caney y descansar. Así hice, me despedí del grupo con quien estaba
Debo mencionar que aquel club quedaba a las entradas del pueblo y la casa de mi abuela casi hasta el centro del mismo. Caminé aproximadamente 20 minutos en una oscuridad cegadora, con aquel silencio ensordecedor, donde solo se escuchaba el sonido que hacían los árboles al mecerse cuando soplaba la brisa, y el tenue sonido de la música a lo lejos. Los árboles al fondo hacían figuras a la vez que los perros aullaban con aquel silencio. Una noche bastante tranquila. Mientras más me alejaba, se sentía como si toda la vida quedara atrás con cada paso que daba. Llegué y entré a la casa de mi abuela por la puerta que daba directo hacia el patio. Me dispuse a colgar mi hamaca, donde dormiría esa noche. En ese momento no había nadie más en aquella casa. Pensé que estaría totalmente solo. Quizás solo estaría mi abuela, que dormía en su habitación en aquella casa enorme que quedaba a unos 30 metros. No se escuchaba más que mi respiración, ni siquiera los animales, incluso no lograba ver aquellos árboles moverse con el viento. Esta noche estaría bastante calurosa, pensé. Me acosté, acomodándome de lado mientras cerraba los ojos para concentrarme en aquel silencio y poner mi mente en blanco para por fin conciliar el sueño. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuché algo que raspaba en el techo de la casa de mi abuela. El sonido era muy similar a las uñas pasando sobre una pizarra. No le di importancia. Pensé que sería alguna rama de algún árbol que rodeaba por encima de aquella casa. El sonido se extendió por lo menos 5 minutos sin cesar. Cada vez era más fuerte. Por la distancia y la oscuridad no lograba distinguir nada. El sonido de pronto paró, pero inmediatamente se escuchó un golpe muy fuerte cayendo en el gallinero justo al lado. Las gallinas cacareaban alborotadas y espantadas por aquello que había caído. Yo, aún con los ojos cerrados, pensé que había sido alguna fruta, algún mango o esos árboles que tenía mi abuela. Ya para ese momento solo buscaba justificar lo que estaba sucediendo. El sonido había sido muy fuerte. Yo no abría los ojos, no me movía. Solo podía escuchar todo lo que me rodeaba con mucha claridad. Tanta que de inmediato sentí una presencia detrás de mí, debajo de aquella hamaca que colgaba a 1 metro del suelo. Estaba petrificado, no podía reaccionar. Era algo inexplicable. Aún con todo el miedo que sentía, quería voltear, quería moverme, quería levantarme y ver quién estaba detrás de mí. Pero me era imposible hacerlo, hasta que de repente escuché el sonido más extraño que jamás había escuchado en mi vida. Era una especie de canto, pero como si aquel sonido viniera de la garganta de algún animal, intentando imitar la voz de una mujer. Aquel sonido causó tanta curiosidad que mezclada con adrenalina pudo hacer que me moviera hasta poder girarme y ver de dónde provenía tan espantoso sonido. Y solo logré apreciar una figura negra, de aproximadamente 1,5 metros de alto, pero sin más detalle perdí el conocimiento. Desperté a las 11 de la mañana por el sonido de las personas que pasaban a través del canal. Me levanté muy confundido, pues no sabía cómo distinguir con claridad qué había pasado. ¿Lo que viví fue real? ¿O quizá fue todo un mal sueño? ¿O tal vez solo fue producto de mi imaginación? Decidí no comentar nada, la verdad no estaba seguro de qué había pasado. Desayuné y me senté al frente de la casa de mi abuela. Al rato se me acerca una de mis primas, y mientras lo hacía, con mucha exactitud escuché nuevamente ese sonido, ese canto tan aterrador, pero esta vez era ella quien hacía el sonido, pero en su tono de voz, intentando imitarlo. Sentí muchos escalofríos, y solo alcancé a preguntarle, ¿de dónde escuchaste ese sonido? Y me dijo, así hizo el ave grande que estaba debajo de ti anoche. Quedé muy asombrado, pues en la noche no vi a nadie llegar, pero ella me dijo que estuvo allí todo el tiempo en la otra punta del caney, que incluso me saludó cuando llegué, que me habló, pero que la ignoré. Luego se quedó dormida y la despertó el sonido de las gallinas, para luego ver aquel ave gigante cantar debajo de mí. Al día de hoy no sé qué era, no sé qué quería, no sé qué hizo aquel animal después que me dormí. Lo que sí tuve claro fue la falta de energía y el cansancio que tuve sin ningún motivo los días posteriores hasta el momento del viaje de vuelta a mi casa. Y a pesar de que ya han pasado 16 años, aún recuerdo ese horrible sonido como si lo hubiese escuchado ayer. ¿Te han gustado estos relatos? Te invito a dejar tu pulgar arriba y suscribirte. Y si tienes alguna historia que quieras contarnos, puedes enviarla a la dirección de correo que te dejo en la descripción. Eso ha sido todo por esta noche. Y gracias por dejarte llevar por los sonidos en el silencio.